Hola, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar un día más dedicando un tiempo para poder estar en contacto con Dios, a pesar de todas las cosas que uno tiene que hacer de manera cotidiana, trabajar en la casa, algunos están saliendo a los lugares de trabajo. Sin embargo, Dios nos regala tiempo para todo. Así es que vamos a aprovechar muy bien esta tarde, noche ya, para poder conversar acerca de algunas cosas que son importantes para que podamos seguir avanzando y creciendo. Señor Jesús, te agradecemos que nos des vida, que nos des salud, que podamos estar contigo, que podamos sentir tu amor. Te pedimos que tú nos ayudes a estar concentrados, a poder estar enfocados en ti y a comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Te pedimos también que tal vez en algunas ocasiones podamos tener cierta resistencia a poder estar de acuerdo con algunas cosas que tú expresas en la Biblia y probablemente sea porque nuestra carne todavía está haciendo la lucha. Sin embargo, queremos ser guiados y guiadas por tu Espíritu Santo y sobre todo por tu ejemplo y eso, ayúdanos a poder avanzar y a conocerte cada día más. En el nombre de Cristo, amén. Hoy día vamos a conversar nuevamente sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida porque la verdad es que es un tema para largo, entonces en una sola predicación no se podía abarcar todo. Por lo tanto, voy a hacer a compartir una lectura. Dice: no pensemos que un día los discípulos despertaron y de repente se acordaron de todo lo que Jesús les había dicho. Probablemente fue de la siguiente manera. Conforme enfrentaban situaciones, el Espíritu Santo les traía a la memoria palabras que Jesús antes había dicho, pero ellos se habían olvidado. Es decir, las palabras aplicaban a la situación que estaban viviendo en ese momento. Y esto es bien parecido a cómo nosotros aprendemos de manera regular. Hay ciertas como maneras de aprender y la más frecuente es conocer la teoría y después poner en práctica. Entonces, si uno escucha o lee, se va llenando de información probablemente y ahí va teniendo ya un nivel de aprendizaje en el que reflexiona, analiza, identifica, describe, interioriza, pero el aprendizaje está completo cuando uno pone en práctica lo que aprendió, lo que leyó, lo que otra persona le enseñó. Y eso mismo pasó con los discípulos cuando Jesús ascendió a los cielos y ellos tuvieron que distribuir el evangelio por el sector que les correspondía, que era Asia, un poco de África, un poco de Europa. ¿Ya? Entonces, cuando Pedro fue a hablar a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo cayó a media predicación, sin duda Pedro quedó un tanto desconcertado hasta que recordó una palabra que Jesús les había hablado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Tenía acaso Pedro una buena memoria o fue el Espíritu Santo quien le recordó? Creo que el Espíritu Santo sacó esas palabras de Jesús de los archivos y las colocó en la mente de Pedro, y esa palabra explicó y confirmó lo que había sucedido. Entonces leamos Hechos capítulo 11, versículo 15 hasta el 17, y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, acá vemos que dice: me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. Eso, si estuvieron en la predicación anterior que hablábamos que el Espíritu Santo nos iba a recordar, aquí ya se está haciendo manifiesto lo que Jesús había dicho. Ya, otra cosa que es muy importante, y vamos a buscar Juan capítulo 16,
versículo 8 y 9, Juan 16, 8 y 9, tiene que ver con la incredulidad. Ya el Espíritu Santo es algo sobrenatural, entonces escapa a nuestra racionalidad. Y como escapa a lo racional, necesitamos tener fe para poder comprender al Espíritu Santo, porque desde nuestra mente, que tiene un límite, no lo vamos a poder entender completamente. Y es por eso que hay mucha gente que le cuesta creer y por lo tanto son incrédulos, porque están tratando de comprender a Dios solo desde su punto de vista humano, natural y con la mente. Pero cuando uno comprende que una parte de la creencia tiene que ver con lo racional, pero hay otra parte de la creencia que tiene que ver con lo sobrenatural, entonces uno puede ir avanzando, si no te vas a quedar siempre en lo que es posible de tocar y de ver, y la Biblia dice que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ya entonces, cuando Jesús anunció que se iba y que el ayudador venía, o sea, el Espíritu Santo, Jesús comienza a tocar otro aspecto de lo que el Espíritu Santo haría, convencer de pecado. Hay muchos pecados, pero ¿de cuál estaba hablando? Del hecho de no poder creer en Él. Muchos no creen porque no han escuchado. Otros, aunque han escuchado sobre Jesús, han escuchado verdades a medias y están mal informados. Aunque la ignorancia puede producir incredulidad, no creo que esté hablando de dichas situaciones. Más bien lo que estaba hablando es de lo que lo conocían y se habían rehusado a creer en Él porque no se querían sujetar a Él. Muchas personas que vivieron en el tiempo de Jesús lo vieron cara a cara, predicando, sanando e incluso levantando muertos, pero rehusaron a creer en Él porque querían seguir siendo reyes de sus vidas y caminar a su manera. El Espíritu Santo viene a convencernos de nuestra necesidad de reconocerle y que aceptemos su señorío y salvación. Vamos a leer entonces Juan 16, 8 y 9. Dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Voy a leer más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el tema de la incredulidad es una piedra bien grande de tropiezo en nuestro camino. Así es que la idea es que podamos reconocer tal vez nuestra falta de fe y de reconocer que en algunas ocasiones somos incrédulos o incrédulas y que podamos orar en esta dirección porque el otro día estábamos haciendo el discipulado y ahí yo me puse a reflexionar que muchas veces tenemos la oportunidad de poder aprender de la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de hacer preguntas probablemente, de corroborarlo con la Biblia, pero en muchas ocasiones nuestra carne y nuestra racionalidad nos impide creer más allá. Y dice, pero yo con esta parte de la Biblia no sé si estoy tan de acuerdo. O no me parece que sea tan así. Entonces, en muchas ocasiones cuando estemos aprendiendo, nos va a pasar eso. Porque probablemente vamos a haber tenido un sistema de creencias que están alejadas de lo que dice la Biblia o ya netamente para el otro lado. ¿Ya? Y eso tiene como dos cosas. Por un lado, es bueno acercarse a Dios y reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar, pero por otro lado también tenemos que darnos cuenta que Dios está de nuestro lado y que esas cosas que a lo mejor antes creíamos que eran de determinada manera y que ahora nos damos cuenta que no son así, no las podemos enfrentar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde la importancia de la oración cobra tanto sentido. La oración no es solamente para pedir cosas materiales, ya así como, Dios mío, por favor, que pueda mantener el trabajo, que no me roben cuando salga a la feria, que mantengan nuestra familia con vida y con salud, sino que también
la oración sirve para expresar estas cosas a Dios. ¿Sabes qué? Me cuesta creer en esto que tu palabra dice. O ¿sabes qué? Me di cuenta que la Biblia dice tal y tal cosa sobre un tema determinado y yo pensaba que era de otra manera y me está costando poder acostumbrarme a tu forma de pensar, a tu forma de sentir. Y eso es súper válido porque nadie nace sabiendo y porque obviamente el mundo está contrario a lo que dice la Biblia. Entonces es importante que podamos reconocer que estamos tal vez en algún momento en incredulidad y que le pidamos ayuda a Dios. Vamos a buscar también Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18. 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si se fijan acá, la luz de Dios es la que nos va a dar entendimiento y la que nos va a permitir comprender las cosas que nosotros no estamos comprendiendo. ¿Ya? Porque ahí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ya si uno no pone alumbrar con una oscuridad, uno no puede alumbrar con una oscuridad, tiene que ser con luz. Entonces la luz de Dios, la luz de Cristo, es la que nos va a dar nos va a guiar por donde tenemos que irnos conduciendo. ¿Ya? Y esa luz también nos va a permitir libertad, porque muchas veces cuando uno está en ignorancia, es esclavo de esa ignorancia o esclava de esa ignorancia. Pero cuando vamos comprendiendo cuáles son los misterios de Dios, como dicen algunos apóstoles, vamos también teniendo más libertad porque vamos comprendiendo que la vida que Jesús nos ofrece es mucho más simple de lo que pensábamos y es mucho más simple de lo que la religión probablemente nos ha estado como compartiendo a nivel social. ¿Ya? Hay muchas de las cosas que hoy se manejan a nivel social que no son así y que no, en ninguna parte de la Biblia sale. Pero si no la leemos, no vamos a tener cómo saber cuál es verdad y cuál no. Y si la leemos y no creemos, al final vamos a terminar siendo esclavos igual. Entonces, la cosa es no solamente leer la Biblia y tratar de comprenderla con nuestros pensamientos, con nuestra inteligencia, sino que le pidamos a Dios que Él nos alumbre el entendimiento. Y ahí tendríamos como el 100% de la torta, para que podamos comprender finalmente que no solamente la Biblia la podemos entender de manera racional, sino que también de manera sobrenatural. Y para eso está el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ahora que estamos hablando del hecho de que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, ¿cómo lo hace? Primero da testimonio al mundo de Jesús mediante la predicación de la iglesia. Segundo, su verdad tiene la capacidad de derribar todas las fortalezas donde el hombre se esconde para quitar el manto de mentiras en que estamos envueltos. Es por ello que la convicción del Espíritu Santo incomoda. Todas nuestras justificaciones se desvanecen en su presencia. Si no viniera a nosotros a enseñarnos la verdad, continuaríamos viviendo en la mentira de nuestra soberanía. Gracias a Dios que nos rescató de las mentiras en ellas de las cuales estábamos envueltos. Entonces, como les decía, cuando uno no conoce a Dios y por lo tanto no hay un nivel espiritual, no hay un desarrollo espiritual en su vida, uno se guía por la carne, obviamente porque no conoce el espíritu, no conoce la espiritualidad, no conoce a Dios, no conoce lo sobrenatural. Y si uno no lo conoce, ¿cómo lo puede incorporar a la vida? Lógico, ¿cierto? Entonces, si no conocemos a Dios, ¿qué nos va a guiar? Nosotros mismos, lo que creemos, nuestra carne, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y cuando Dios viene y dice, ¿sabes qué? No es solamente lo natural, sino también lo sobrenatural lo que puede guiar tu vida, se produce un choque. Porque hay algunas cosas
que provocan incoherencia. Ya a lo mejor para las personas que se vienen recién como incorporando a alguna congregación o a la creencia, al cristianismo en general, muchas personas van a decir, no, pero si yo antes de ir a la iglesia yo ya sabía que Dios existía, era buena persona, no le hacía mal a nadie, era generosa, solidaria. Entonces la verdad es que la Biblia igual es algo que no es difícil para mí. ¿Ya? Y ese puede ser un ejemplo de una situación. Pero si nos vamos metiendo un poco más allá, la Biblia no habla solamente de ser buena persona. Habla de tener fe, o sea, ese sería como el inicio. Pero habla de tener fe, de desarrollar ministerio, de dar fruto, de dejar una huella en la vida que Dios nos ha regalado para con el resto. Entonces, si nos conformamos nomás con creer y ser buena persona, estamos haciendo un porcentaje nomás de la expectativa que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Por eso que es importante entonces que cuando se produzcan estos choques de nuestra racionalidad con lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo, le podamos pedir la guía a Él, porque si no, obviamente vamos a hacer lo que nuestro impulso o lo que nuestra carne nos dicte, porque es lo que estamos más acostumbrados a hacer, ¿ya? Recordarán que cuando Jesús fue presentado ante el concilio de los judíos, cuando ya le iban a crucificar, el sumo sacerdote, en contra de la ley judía, le preguntó directamente a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Esto sale en Marcos capítulo 14 del 61 al 64. En realidad eran dos preguntas en una. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La primera se relacionaba a si él era el Cristo o no, el Mesías, eso significaba. Y la segunda era más profunda todavía, que tiene que ver, ¿eres el Hijo de Dios, sí o no? La respuesta de Jesús fue bastante clara. Dijo, yo soy. Aunque solo dijo una vez esto, la respuesta afirmativa era para ambas cosas. Hay algunas versiones de la Biblia que dice, tú lo has dicho. Junto con esto citó dos textos del Antiguo Testamento que se referían al Mesías, pero con connotaciones divinas. Primero aplicó el Salmo 110 a sí mismo cuando dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esto habla de la exaltación de Jesús a la diestra del Padre. Después de esto aplicó otro texto a sí mismo al decir, y viniendo en las nubes del cielo, que esto sale en Daniel capítulo 7, 13 y 14. Jesús aplicaba este texto a sí mismo con referencia a su regreso en gloria. Sería exaltado a la diestra del Padre y luego regresaría con poder y gloria. Entonces, la idea acá es, cuando el apóstol aquí habla, dice en Efesios 1, y que dice, en Juan 16, el 8, 9 y 10, cuando dice que nos va a convencer de juicio y de justicia, está hablando de esto. Ya no es solamente de creer que Dios existe y que Dios es bueno, sino que Jesús es su Hijo y que Jesús va a venir con un reino a establecerse y que todas estas dificultades que estamos viviendo ahora, producto de la maldad de la humanidad, van a desaparecer porque Jesús va a reinar y entonces, si todo lo que pasa en ese reino viene de Jesús, nada malo nos va a poder suceder. ¿Ya? Y finalmente vamos a leer Hechos capítulo 2, del versículo 38 al 41, Hechos capítulo 2, del 38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como unas 3.000 personas. Entonces, la convicción es lo que termina de cerrar este círculo del 100%, como les decía hace un rato atrás. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, o sea, la conversión de 3.000 personas. Él destruye las ideas torcidas en la mente humana al revelar la verdad en cuanto a Jesús. Su deseo es exaltar a Jesús en toda su gloria delante del mundo. Cuando Él es exaltado, el hombre es humillado y se hace candidato para la salvación. Sin el Espíritu Santo, el mundo nunca reconocerá su propio pecado ni tampoco verá la gloria de Jesús. Podemos ver un ejemplo de esto en el día del Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu, se juntó una multitud. Muchos de ellos habían estado el mismo día del juicio, cuando estaba Jesús frente a lo que ya le había comentado anteriormente. Y en el día de Pentecostés todo cambió. Ellos se encontraron humillados delante del Cristo exaltado. ¿Qué les pasó? El Espíritu Santo había dado un poderoso testimonio de Jesús mediante la predicación de Pedro, y miles de personas habían sido convencidas de su propio pecado y de la justicia de Jesús. Reconocieron convencidas que Jesús era el verdadero Cristo y el Hijo del bendito. Estas dos preguntas que le habían hecho los sacerdotes. Solo el Espíritu de verdad podía haber provocado un cambio tan grande en ellos. Un cambio que llevó a 3.000 de ellos a confesar a Jesús en la cara de la oposición del mundo judío. Solo Él puede hacer esto. Nadie más lo puede hacer. Así que para terminar vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder comprender lo que nosotros no podemos comprender, a que nos ayude a reconocer que en muchos casos la incredulidad está frente a nosotros y que sin la ayuda de Él no vamos a poder sobrepasar esa situación. Así es que le invito a que pueda cerrar sus ojos y a elevar esta oración. Padre, te damos gracias porque está el Espíritu Santo con nosotros, porque podemos tener acceso a ese Espíritu tuyo de manera directa, porque no necesitamos ni a una persona para que hable contigo por nosotros, no necesitamos ni un rito que te exprese lo que queremos expresarte, sino tan solo con hablar contigo ya podemos estar en conexión y no necesitamos ni un templo ni una persona, solamente necesitamos las ganas de poder hablar contigo. Te agradecemos que tu Espíritu Santo también nos convenza, primero, que somos pecadores, que nos equivocamos y que te necesitamos. Segundo, que nos convenza de que Jesús es tu Hijo y que Él es el Cristo. Y tercero, que también nos convenza de tu justicia, de esa justicia que anhelamos tanto y que la verdad es que queremos que prontamente llegue. Te pedimos, Señor, que tú en cada situación en la que nos veamos confrontados con tu palabra, podamos tener la actitud de querer avanzar. Probablemente vamos a tener muchas dudas en el camino de las cosas que tú nos estás enseñando, pero no queremos ser solamente teoría, Señor Jesús. Queremos poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Y para eso no necesitamos ni un templo ni una persona extra, solamente te necesitamos a ti. Ayúdanos, Jesús, a que lo que leemos lo podamos vivir y a que cuando necesitemos que el Espíritu Santo nos recuerde lo que tú nos estás enseñando en estos momentos, podamos tener la mente clara, la mente fresca y decir, esto yo lo vi la otra vez que estuve estudiando, esto yo lo vi el otro día que me conecté al Skype y estaban compartiendo y haciendo 1000 preguntas de cuestiones súper trascendentales. Yo me acuerdo que esto lo predicó el pastor en la iglesia, yo me acuerdo que esto lo leí en un libro que me ayudaba a comprender mejor la Biblia. Yo me acuerdo que tú me hablaste directamente, Señor, que esa sea nuestra forma de vivir y que las preguntas y las incertidumbres que tengamos, Señor, que son parte de la vida, no las
neguemos, no digamos, no, eso no importa, no existe, y las dejemos a un lado, sino que te las podamos presentar también y podamos resolverlas junto a ti. Todo esto te lo pido humildemente. Amén.